y vamos para allá. Ok, pues estamos aquí en otro capítulo más de Litelupa. En Litelupa, pues bueno, quiero cubrir muchos objetivos. Quiero pues hablar sobre escritura, pero también quiero hablar sobre lecturas. Considero que a los escritores, a los lectores les interesa saber cómo van las lecturas, pues para saber qué es lo último que ha habido en el mercado, qué se puede consumir, qué se puede disfrutar. A los lectores les interesa, pero a los escritores también. A los escritores que quieren publicar o que quieren, bueno, pues el escritor al final se nutre de otras historias. Un escritor que nunca ha conocido ninguna historia, en realidad va a pelo, ¿no? Va con lo que tiene aquí en la cabeza y ya está. En realidad tiene que conocer otra historia. Y si conoces la actualidad, pues quizás puedas escribir algo que encaje en la actualidad. Entonces, esa es una cosa que me interesa a mí bastante. Y de vez en cuando quiero sacar a personas para, bueno, pues para que me cuenten qué han leído últimamente, cómo está el mundo últimamente en temas literarios. Y aquí, pues repetimos por segunda vez con Clara Rodríguez. Así que, bueno, primero, para quien haya cometido la locura de no haber visto el capítulo anterior, ¿quién eres tú? ¿De dónde has salido? Preséntate, para quien no te conozca. Bueno, soy Clara Rodríguez, escritora. ¿Cuál sería tu género entonces? El género que escribo es histórico. Lo que pasa es que lo mezclo con fantasía. Esta saga que estoy escribiendo, El mito de Eva, mezcla la historia y la fantasía a partes muy iguales. Lo que pasa es que la base es histórica, pero bueno, no puedo prometer que siga siendo histórica en el futuro y ahí me detengo. Claro. Entonces, bueno, incluso la histórico-fantástica encaja. Yo creo que podría encajar. ¿Tú definirías, por qué te encaja más que tu obra sea histórico-fantástica a histórica con toques de fantasía? Es decir, ¿cuál consideras que es la diferencia? Porque esto podría ser interesante también. Pues la diferencia está en la proporción, ¿no? Tú Sí. haces una novela, ¿no? Entonces, si hay un 50% de fantasía y un 50% de historia y lo sabes combinar perfectamente, eso es, bueno, supongo que eso es género histórico fantástico, ¿no? La historia Sí. con toques de fantasía, pues puedes hacer una historia muy histórica, tanto como los pilares de la tierra, y luego poner en algún punto un capitulito que está dedicado a un ritual de brujas que ves que es real, la magia de las brujas, ¿no? Entonces Claro. eso para mí, a nivel personal, es historia con un toque de fantasía, ¿no? Pero en las novelas y en las obras que tú mezclas un 50-40% con otro tanto por ciento enorme de historia-fantasía, para mí eso es histórico-fantástico. No, Mm. no es, la fantasía no adereza. Sí, la verdad que muchas veces la proporción significa demasiado, ¿eh? Porque eso también lo hemos comentado, yo a veces vinculo con capítulos anteriores, eso lo hemos comentado también en el anterior capítulo, de cómo se juega con la proporción, de que a veces puede dar poquito y que luego puede ir creciendo para que se vea, se note mucho más. Sí. Está bastante guay eso. Entonces, bueno, una vez ya nos hemos presentado, pues quería, bueno, introducir lo que es el tema. Es que, bueno, en realidad ya lo he introducido. Sobre la actualidad, el panorama literario, cómo está. En realidad se supone que el escritor que quiera encajar en la actualidad, que su novela sea... Creo que novela comercial el concepto está desvalorado un poco. Podría decir a lo mejor novela comerciable. Quizás, fíjate el uso de las palabras a veces como lo mismo, ¿no? Pero eso, a veces conocer cómo está el comercio, ¿no? El mercado actualmente, pues nos sirve. Y bueno, me gustaría preguntarte qué lees que sea como de actualidad. No sé si últimamente lees cosas que estén más recientes, que reciente puede ser de aquí a un año o dos. Es decir, que como hay tanta publicación últimamente, podemos poner el filtro de 2 años, que ya es, pero bueno, Ya, ya. podría ser, es bastante. Pues mira, ahora mismo estoy intentando leer más novelas que se están publicando recientemente, ¿no? Porque yo era mucho de leer novelas, pues famosas porque se publicaron hace 10 años y saltaron a la fama, ¿no? No era mucho de tendencias. Y ahora estoy siendo más de tendencias, entre otras cosas, porque tengo un Bookstagram y quiero, bueno, llevar las últimas novedades. Quiero leer novelas
más ligerillas, porque yo acostumbraba a leer novelas más pesadas en el sentido de que, bueno, el estilo era más antiguo y por tanto era un poquito más lentito de leer, y ahora estoy intentando leer novelas más ligeras, que van más al grano, con más dinámicas, con más acción y, bueno, con un estilo más moderno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy leyendo Capitana la Triste, de Pérez Reverte. Bueno, me la acabo de acabar, que esto de moderno no tiene nada, se escribió en los años 90, pero Pérez Reverte era un autor que le tenía muchas ganas y su estilo precisamente no es que sea pausado, es un estilo que, bueno, se puede leer perfectamente. Dinámico, ¿no? Sí, sí. Sí, ya, bueno, era triste. Y luego, por ejemplo, Aquelarre Omega, que es de Sofía Sanz, de Editorial Baja de Edición. Si quieres, pues, sí, bueno, dime. Yo No, me voy a ir apuntando algunas cosillas y ahora te pregunto para que no se me escapen. Dime. No, así de simple. Entonces yo intento mezclar ahora mismo pues lecturas un poquito más clásicas con lecturas modernas, centrándome más en las modernas para intentar traer las últimas novedades al Bookstagram, pero también para, bueno, para disfrutar yo de la lectura, pues, y para adquirir también un estilo más rápido, más dinámico, ¿no? Que es, creo que lo que he reflejado en Piel de Mariposa. Sí, es que claro, uno intenta leerse una novela, en realidad consume su tiempo. Pero claro, uno quiere estar al corriente de las bases, ¿no? De lo que hubo, de lo que ya se publicó en su día, como por ejemplo A la Triste, pero también quiere estar al día de lo que se está publicando últimamente. Y entonces ir a dos bandas es un poco difícil. A mí me cuesta también, yo lo que he estado consiguiendo es que últimamente leo y escucho. Es decir, tengo audiolibro y el audiolibro lo utilizo a lo mejor pues cuando hago tareas de casa, no sé, aspiradora, fregar, cuando voy al trabajo con el coche. Y a lo tonto van fluyendo los libros. Y luego, pues cuando hay tiempo, también me pongo a leer en el ebook, que bueno, a veces lo hago tirado en el sofá y otras veces también le comenté a un amigo, bueno, le comenté a Manu Franco, un escritor interesante que tuvimos un programa con él, o fueron dos, que eso se lo vi ¿a quién se lo vi? A la, a la editora de Ediciones Freya, la actual Ediciones Freya, que le queda poco, pero a esa autora creo que hacía deporte leyendo. Y sí, vaya, pero deporte en casa, es decir, creo que era en la bici. Es decir, que entonces yo lo que me gustó eso y estoy intentando hacer lo mismo, deporte en casa, pero leyendo. ¿Cómo es esto? Pues en la cinta de correr, pues como es tan solo ir en línea recta, pues entonces me pongo a la misma velocidad, pues me pongo a leer. Y así a veces intento cubrir dos cosas. También hay veces que me preguntan, ¿pero tú te concentras? En realidad sí, porque, bueno, creo caminar, ¿no? A la velocidad que le pongo de kilómetros por hora, que suele ser 6, a veces 7, pues en realidad tampoco consume tanto y me tiene la mente activa como para no despistarme. Hay veces que tirando en el sofá me despisto más porque tengo la mente más relajada que cuando corro la tengo más activa y entonces voy leyendo. Y bueno, yo así intento estar al loro de las cosas con la técnica del audiolibro y la técnica de correr y tal. Y tampoco es muy estresante. Yo, no sé, mente sana en cuerpo sano y encima mi bola. Es decir, estoy ahí muy bien. No, pero es muy interesante lo que dices. ¿Por qué? Porque en el ejercicio lo que se hace es trabajar cuerpo, pero también trabajas mente. Entonces, la mente está activa mientras haces ejercicio, mientras estás estirado en el sofá, ¿no? Entonces, es una idea muy buena. No se me había ocurrido hasta ahora. Yo, como no soy mucho de hacer deporte, por desgracia, yo lo único Yo que puedo... tampoco, yo tampoco. Yo he dicho, claro, yo sabía que, bueno, yo sé que tengo que hacer deporte para tener, ¿no? Para tener salud y tal. Y me ha costado mucho, pero engaño a la salud, ¿no? Con lo que me gusta, que es leyendo. Entonces, bueno, al final, pues que eso, cada uno
coger el truco. Es que leer es salud para la mente, pero hacer deporte es salud para el cuerpo. Estás trabajando cuerpo y mente al mismo tiempo. Es que Sí, es una idea buenísima y súper eficiente. pero que no es lo típico de que al final de tanto producir uno acaba destrozado, que es que no acaba destrozado, que es que acabo hasta aquí, acabo hasta qué bien, ¿sabes? Y Sí. a lo mejor se te pasa el tiempo incluso más volando haciendo deporte. Entonces, eso, bueno, aquí lo dejo para los espectadores, que es No, no, algo que recomiendo. es que es muy, muy interesante. Nunca había oído esa idea y la verdad es que me parece súper novedosa, súper eficiente y muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí, yo la escuché incluso escribiendo, pero a eso ya no me atrevo. Uf, Porque, claro, entiendo que habría que poner una bandejita con ordenador. No, eso yo ya no. lo veo Pero más leer, complicado, ¿eh? Lo veo más. más loco. Y eso, bueno, pues mira, he apuntado algunos libritos que has dicho, el de la triste y el de... ¿Era Alfa Omega? No, era Omega algo, ¿no? Aquelarre Omega, de Sofía Sanz. Aquelarre Omega. Pues mira, Aquelarre Omega. Me parecen dos títulos muy interesantes porque tratamos algo como asentado en la cultura, ¿no? Algo asentado en lo que ha sido la literatura española, que es Arturo Pérez Reverte con la triste, pero también tratamos algo menos desconocido, pero que nos une en Valhalla, Aquelarre Omega. Entonces, si quieres, podemos tratar estos dos libritos Vale. y bueno, ¿por cuál te apetece empezar? Yo, vaya, tengo para tirar con cualquiera de los dos. Pues mira, empezaría primero por La Triste y luego por Aquelarre Omega, por orden de publicación. Ok. Mira, pues a la triste me interesa mucho porque, claro, no sé si te sonará Jordi Wild. Sí. Sí, le entrevistó a Arturo Pérez Reverte hace Uf, nada. dos En- veces lo he entrevistado. Vamos, me he pulido los dos podcasts, pero vamos, de golpe, sin pausa. O sea, qué pues ya somos locura. dos, ya somos dos. Pues, pero no he leído nada de Arturo Pérez Reverte y algo que debería de arreglar, pero bueno. ¿Qué te parece? ¿Tú has leído más cosas de Arturo Pérez Reverte No, o ha sido mi solamente? bautizo de Reverte. Vale, ¿qué te ha parecido esta introducción o esta presentación, ¿no? que ha tenido Arturo Pérez Reverte contigo ahora mismo? ¿Qué te ha parecido esta pequeña carta de presentación, ¿no? Esta primera lectura suya? Me ha Como parecido, autor, quiero decir. Ya luego nos enfocamos a como libro. exacto. Mm, Pérez Reverte me parece, en primer lugar, en cuanto a estilo, un grandísimo escritor. O sea, la primera vez que lo he leído me ha convencido de que es un gran escritor de contemporáneo español por algo, y es por esto. Tiene un estilo precioso, súper poético. Ve de los clásicos y se nota, pero también como ha nacido en nuestra época, es una persona mayor, pero ya me entiendes, ¿no? O ya, sea, no es del siglo XIX, ¿no? Pero como ha ya, nacido en pues nuestra época, también. exacto, o sea, como ha nacido en nuestra época, sabe, o sea, el estilo es de nuestra época, sabe adaptarse a nuestra época, no es un espíritu medieval, pero le encantan los clásicos. Entonces hace una combinación que es brutal. Y sobre todo porque el tema que trata a la triste, el estilo ese que a veces tan rimbombante y a veces tan que te llega hondo, porque hace reflexiones muy, muy interesantes sobre España, sobre la humanidad en sí. Se nota que es un hombre que no solo lee mucho y lee clásicos por el estilo y por la clase de reflexiones que hace, sino también porque ha vivido muchísimo. Y eso sí, has visto los podcasts, vamos, Ahí, lo ha demostrado, ha vivido 10 vidas como las nuestras. eso te Entonces, iba a decir. Varias muchísimo. vidas. Eh, Y Entonces, sí, la verdad que una de las cosas es que sabe transmitir, es decir, hay personas de su edad, ¿no? Él repetía todo el rato que tenía ya cierta edad, ¿no? En esa entrevista. Pero hay personas de su edad que a lo mejor ya se han separado un poquito de transmitir a toda la sociedad, porque la sociedad es muy amplia en temas de edades, en temas de conceptos, ¿no? Es decir, muy diversa. Pero él en realidad no se ha aislado en un lugar, sigue siendo muy comercial, sigue abarcando demasiado. sí. Y saberse mantener, saber transmitir a tantas personas lo que uno tiene aquí, no es poca cosa. Y más, eso que estamos diciendo que ya tiene, es decir, que es coetáneo, pero que está un poco ya, como decía en esa entrevista, casi en el final de su trayecto, casi final.
Sí, totalmente. Me parece una persona muy valiente porque sigue apostando por su propia obra, sigue ampliando su obra, pues he publicado muchísimo porque no se va a jubilar. Será como Ridley Scott, es un señor que tiene 80 y pico años y aún sigue haciendo películas. A él le va a pasar lo mismo. Me da la sensación de que es un culo inquieto, pero porque tiene una mente que no para de trabajar, no para de trabajar. Entonces, esta clase de personas son las que se tienen que admirar, desde mi punto de vista, ¿no? Personas que pasan los años y su ímpetu por seguir sacando, por ser productivos, por ampliar su obra, por seguir escribiendo, por mantenerse activos, por seguir enseñando. Ostras, me parece fascinante. Y sobre todo porque tiene mucho que dar. Si se hubiera retirado a los 60 años habría sido una grandísima decepción porque él tiene muchas historias que contar. Aquí las tiene. Y espero que sigas. Y se le ocurra, porque una de las historias que comentó fue en una novela, creo que la última, ¿no? Era como más, no sé si me estaré equivocando, más como detectivesca, ¿no? Más como de ir averiguando cosas. Y él entonces se tuvo que empapar de mucho de la novela, pues, de detectives que había, ¿no? Agatha Christie mencionaba unos cuantos, aprendió sus técnicas y entonces intentó, pues, hacerlas creo que fue la última obra, ¿no? La obra que... Y comentó que se las dio a sus editores sin el último capítulo para ver si ellos saben descubrir o no quién es el asesino. Y comentaron que no, es decir, que no lo descubrieron. Entonces, bueno, me gusta mucho ese dato porque es objetivo, no es que él se haya exagerado las cosas, es objetivo, no, o lo descubren o no lo descubren, no lo descubrieron. Y ahí da a entender que es que se lo toma en serio, que quiere poner a prueba a los lectores beta, quiere poner a prueba bueno, editores. ¿Él sigue teniendo editores? Sí, ¿no? O... No lo sé, no me acuerdo de haberlo escuchado en el podcast. Lo que pasa es que si lo dices tú, lo habrá dicho, obviamente, ¿no? Sí, a ver, no sé si eran lectores beta o editores, porque como yo sé que ya él va como un poco aparte, ¿no? Con el tema de las ganancias y tal, pero no sé si está dentro de una editorial. Yo creo que sí. No sé si es su propia editorial, no, yo creo que es la editorial No, que sea. Planeta, creo. Planeta o Placifanes, no sé cuál, pero una de las dos fijo. Sí. Pero la última novela a la que te refieres es El problema final, que está anunciada en todas las librerías, ahora al menos está anunciada en todas las librerías. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. De hecho, creo que eso va sobre la historia de un actor que hizo de Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Ajá. Pues Qué bien. ¿Y qué te ha parecido la novela en sí? Porque ya la triste, vinculamos con temas históricos que nos gustan, capítulo anterior, vuelvo a redirigir a las personas por ahí. A la triste, a qué época nos redirigimos? ¿Cuál es el problema que tiene que resolver porque todas las novelas tienen su problema? Creo que a la triste es conocido por ser un personaje algo peculiar, ¿no? No sé, coméntanos qué nos podemos encontrar en esta obra. Pues el primer tomo del Capitán Alatriste, de las aventuras del Capitán Alatriste, que por cierto, puntualizo, está escrito no solo por Arturo Pérez Reverte, sino también por Carlota Pérez Reverte. Está escrita por la hija de Arturo Pérez Reverte, que hizo la documentación histórica y proporcionó el punto de vista de Íñigo Balboa, ¿no? A pesar de que Arturo Pérez Reverte tiene un gran peso a la hora de, bueno, de escribir a la triste, también comparte el peso con su hija Carlota, ¿no? Lo cual me parece muy reseñable. De todas formas, a la triste me parece una gran obra, todas las aventuras, no solo porque es un eco al pasado de las novelas de aventuras, de las películas de aventuras, de las que yo soy fanática, o sea, mi película favorita o una de mis películas favoritas son Los Tres Mosqueteros del año 1992. Eso es aventura en estado puro, eso me encanta. Y yo creo que a Pérez Reverte también le gustan este tipo de historias, porque la verdad es que al leer a la triste me he sentido transportada a esta clase de historias, ¿no? Entonces, la virtud de la triste no es en sí las aventuras, que también es un eco al pasado, te sientes muy familiarizado y es muy enternecedor, pero no es solo eso, es que hace una representación de la España de los Austrias, ahí está el contexto histórico, la España de los Austrias de Felipe IV, donde España, a pesar de tener un ejército grandioso con los tercios españoles, estar a la vanguardia de avances militares y tener un imperio en el que nunca se ponía el sol, a pesar de todo eso, internamente se desangraba. Tenía una gran corrupción, había muchísima pobreza en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Que esa contradicción
sirve para, bueno, es un buen caldo, ¿no? Para hacer reflexiones sobre la sociedad española, ¿no? Que perduran hasta hoy en día. Ella es la gran virtud, que hace reflexiones de personas que vivieron hace 700 años, si no más, que aún perduran hoy en día. Y otra cosa que me gusta muchísimo, que esto ya es una cosa muy personal, Alatriste es un personaje muy carismático. La verdad es que yo me imagino a la triste como el Alatriste de Viggo Mortensen, porque la película me la habré visto unas cuantas veces, la verdad es que me encantó. Pero Alatriste es un personaje muy carismático precisamente porque no llama la atención. Es uno más. Pero dentro de no llamar la atención, de ser uno más, tiene unos rasgos que lo diferencian del resto, que lo hacen un personaje muy humano, que no lo ves tan extravagante que sea hasta irreal. Lo ves, lo sientes tuyo, lo sientes como si fuera tu amigo. Sí, pero sí, eso me ha interesado mucho y no lo he terminado de entender. Es decir, ¿cómo se puede ser carismático por ser uno más? Es decir, porque has dicho que en realidad es internamente, ¿no? Como destaca, ¿no? ¿Cómo conseguimos un personaje? Esto es muy interesante como tip de escritor. ¿Cómo siendo uno más es carismático? Bueno, esto quizás no me he expresado bien antes, disculpa. Mira, Claro. o sea, yo creo que un personaje carismático no tiene que resaltar mucho. Es decir, no tiene que tener un altavoz. No tiene que ser el que llame más la atención, el que sea más payaso, el que tenga las costumbres más extravagantes, ni muchísimo menos. Por ejemplo, pongo otro ejemplo de una serie que acaba de acabar, que, bueno, es un gran anime, que es Shingeki no Kyojin, ¿no? Lo Uno de vi los ayer. uno de los personajes más carismáticos de la serie era Levi Ackerman. Levi Ackerman, vamos, despierta pasiones y es un personaje que es súper callado. Está Sí. siempre, a espaldas de las otras personas, está siempre calladito, siempre sus aportaciones son muy acertadas, pero está siempre modera mucho su voz, su voz ante el resto de personas, ¿no? Y despierta Podría pasión. ser, podría ser un poquito, me ha gustado mucho el ejemplo de Levi porque es conocido, ¿no? Pero para quien no conozca a lo mejor Ataque a los Titanes, podríamos decir incluso que Snape podría, por ejemplo, ser algo así. No destaca, pero innegablemente es carismático. Ahí está. Porque yo creo que la virtud a la hora de crear un personaje carismático no es que sea un payaso, es que Mm, sus aportaciones y las poquitas cosas que se expliquen de ese personaje sean diferentes. claro, qué bien. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que con sí. Alatriste, bueno, es una mezcla de carisma porque tiene costumbres raras. Siempre tiene la costumbre de llevar un cuchillo de matarife escondido en la bota. Siempre tiene la costumbre de llevar un peto por debajo por si le pegan una puñalada. Siempre tiene la costumbre de... Uy, mi madre. Dime. Nada, me suele llamar siempre a esta hora. Bueno, es un pequeño gag cómico. Continuamos. No, nada, que es eso, ¿no? Y además, eso se mezcla con lo que he dicho antes, ¿no? Que Alatriste es un personaje normal, es uno más. Es el Mm, protagonista, pero porque ha tocado ser el protagonista. Podría ser el protagonista Francisco de Quevedo, que también mm. aparece ahí. No es uno Mira, más. No es extraordinario Alatriste. Es un señor más que podía salir del libro, podía ser tu amigo. Lo sientes cercano por eso, porque es humano. qué guay. Es una combinación tan bonita que lo hace tan entrañable, ¿no? Entonces, y también otra cosa que me encanta de la triste son los cambios históricos. Me Los- flipa. unos cambios históricos, ¿no? Cameos. Cameos Ah, históricos. cameo. Apariciones Quevedo, por ejemplo. de Quevedo. Qué Aparece guay. Quevedo, bueno, no digo más, pero aparecen personajes históricos del siglo de oro español que, bueno, si a ti te gusta la historia y tal, te hace mucha gracia, porque a la triste interactúa con ellos. Entonces, es un cachondeo y me encanta. Eso, me Sí. encanta. Pero ¿A la triste es autoconclusivo? ¿Es una saga o...? Sí, sí. O Ah, sea, ah, es una saga de muchísimos libros, por lo que tengo entendido. Solo me he sí. leído el primero. Vale, pues ya tiene potencia el primero. Qué guay, qué guay. Vale, ¿algo más que quieras comentar de esta lectura o pasamos a que la Romega? Nada, que eso la recomiendo muchísimo. Que Mm, para las personas que les guste la aventura, pero también les gusten las reflexiones sobre España, sobre el siglo de oro y los cambios históricos, que se lo lea porque es una novela muy bonita y muy entrañable en muchos aspectos.
Qué bien. Pues pasando a Aquelarre Omega, ¿no? Pasamos a otra obra quizás no tan conocida. Y de Aquelarre Omega conozco, bueno, su editorial, que es el Valhalla, y conozco, vaya, el grueso de la portada, que lo tengo visualizado. Parece de repente muy diferente a la Triste. Entonces, muy colorida, muy... Creo que tenía mucho azul, mucho fucsia. Mm. Entonces, muy mágico. Eh, ¿quién tiene la autoría? No sé si, no recuerdo si el autor, si es autora. Sofía Sanz. Sofía Hernández. Sanz. Ah, Sofía Sanz. No sé, comentar un poquillo de la autora y si quiere nos comenta un poquillo del libro, un poquito autora y un poquito libro y presentamos los dos y ya arrancamos. Bueno, en primer lugar, Sofía Sanz es una autora que conocí yo personalmente en el Celsius. Es una autora que además hace cosplay en Instagram, se le da muy bien, y además es fotógrafa e ilustradora, así que es súper completa en cuanto a artista. La verdad es que tiene mi admiración y mi envidia sana. La verdad es que escribe muy bien y hizo una novela llamada Aquelarre Omega, ¿no? Demostrando eso, ¿no? Básicamente, Aquelarre Omega es la historia de unas brujitas que se encuentran un soldado malherido en un bosque que viven cerca a ellas, ¿no? Y deciden viajar para descubrir el misterio del soldado malherido, que claro, no puedo explicar qué misterio es porque es spoiler, pero la verdad es que parte de una premisa muy simple, que esto es una cosa que me parece muy prudente y muy acertada, porque yo soy de las que opinan que para hacer una novela, esto también se aplica para, por ejemplo, Piel de mariposa, ¿no? Que yo intenté hacer una premisa simple para luego hacer pues una buena historia dentro de mis posibilidades. Pues Sofía Sanz lo llevó a tope, o sea, ella hizo un pedazo de novela con varias partes y no consiguió aburrirme en ningún momento. La verdad es que está ilustrado por dentro, así que es una preciosidad. Algunas ilustraciones son brutales. Sí. Bueno, todas, pero bueno, especialmente me gustaron mucho. Y nada, consigue hacer un final que te enternece, que te sabe bien, que es satisfactorio y, por supuesto, obviamente no es perfecta como todas las novelas de este mundo, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo encuentro que tiene más virtudes que defectos, lógicamente, ¿no? Es muy, muy buena novela. Qué bien. ¿Y sería como sería fantasía pura y dura o sería... Sí, sí. Fantasía y encima es del género Magical Girls, que bueno, es un subgénero que se ha puesto de moda y que no había probado nunca y yo creo que bueno, es un género que quizás no vuelva a probar porque no es que sea mi estilo, pero la historia es tan buena que no puedo sino hablar bien de ella, claro. ¿Es autoconclusivo, saga? Va a ir conociendo autoconclusivo. ¿Y qué podríamos sacar de esta novela? Por ejemplo, te puedo dar ciertos tips, por ejemplo, pero que a lo mejor puedes tirar de otros. A lo mejor mi intención es analizar un poquillo la obra sin dar spoilers, ¿no? Sacar algún tips. Mira, pues me ha gustado esta cosa que ha hecho. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, pero puedes tirar por otro. Entiendo que es un grupo de protagonistas. ¿Cómo es esa interrelación, ¿no? Porque muchas veces las interrelaciones que hay entre personajes también lo hacen como más ser como son, ¿no? Esos problemas que van surgiendo, si es que surgen problemas, a lo mejor ya eran una piña de inicio, ¿no? ¿Cómo lleva el tema del grupo? ¿Cómo lleva el tema de la relación entre los personajes y tal? ¿Puedes tirar por ahí o puedes tirar por otra cosa que te haya llamado la atención de la novela? No, lo que has dicho es muy interesante. O sea, escribir una novela coral nunca es fácil. Es decir, Mm, estoy intentando con la segunda parte de Piel de Mariposa hacer una novela más coral con más protagonistas y estoy viviendo en mis carnes lo que es hacer un buen personaje con todas sus aristas, aunque sea un personaje muy secundario. Pues imagínate hacerlo lo mismo, ¿no? Hacer lo mismo con mm, 5 brujas, creo que son, porque hace mucho que me lo leí, pues es el caso, ¿no? Pues son claro, pocas. figúrate. Imagínate hacer lo mismo, es una gran... Y además con los secundarios ahí pululando, es una locura, es una locura. Entonces, en cuanto a novela coral, a mí me parece un 10. Obviamente tiene algunas cosillas que no me acabaron de convencer, lógicamente, pero vamos, que la verdad es que el world building
para añadir otra virtud, me parece una auténtica locura. Es decir, yo de verdad tenía mi envidia sana, entre otras cosas, porque yo un world building tan elaborado, tan real, que se note tan real por lo detallado que es que yo no soy capaz de hacerlo y muy pocas personas son capaces de hacerlo. No la ha detallado tanto como George R.R. Martin, lógicamente, porque, claro, ella no ha hecho más novelas, solo es una novela autoconclusiva, pero las cosas que contaba del mundo no me parecían ilógicas y que no encajasen. Todo es muy orgánico, todo se siente real precisamente porque se siente natural. Entonces, eso añadido con la imaginación que tiene, la estética, las descripciones, y el final y la historia en general, que está muy bien, pues hace una combinación muy buena. Es una novela muy completa y muy buena. Sí, los pequeños matices, porque me fijo en lo que has comentado, ¿no? De que, bueno, creo que no veo utilizar exactamente tus palabras porque no recuerdo exactamente las palabras que has usado, pero que concretaba, ¿no? Que comentaba las cositas que había, ¿no? Los matices del mundo, lo iba comentando. Y en realidad esos matices, tanto del mundo como de los personajes, por ejemplo, esos son los que marcan la diferencia, los que lo hacen ver reales. Que Sí. esas palabras Sí, sí sí. esa es la que me ha interesado. ¿Cómo se hace real? Pues en los pequeños matices, en los pequeños detalles es cuando tú dices, mira, esta pequeña cosa, mira qué tontería es, pero esta pequeña cosa hace que de repente lo vea real, me guste. Y eso se puede emplear tanto para mundos como para personajes, a fin de Sí. cuentas. No sé, una pequeña manía de un personaje o Sí. un accesorio que siempre se rasque el gorro o que siempre, no sé, que siempre coge, ¿no? O cuando se pone nervioso, por ejemplo. Son Sí. pequeños matices que al final de repente suben del nivel 1 al nivel 2. Ya es más real. Y otra cosa que ha comentado al principio de Aquelarre Omega era claro, que parte de una premisa muy simple. Pero claro, también eso es incluso interesante según cómo se use, porque también nos interesa que el lector se ubique, ¿no? Que esté ubicado con algo que ya conoce y a partir de ahí ya está la base sentada. Ahora empezamos a sorprender. Y claro, muchas veces podemos jugar con estas cosas y sale incluso bien. Entonces, bueno, destaco eso, el tema del realismo, el tema de que la premisa simple puede ser incluso beneficiosa en determinadas circunstancias, también hay que saber usarlo todo bien. Y a la vista está de que en esta situación te ha gustado, así que se ha usado bien. Y no sé, estas son las extracciones que saco en base a lo que has dicho. No sé si quieres comentar algo o... Bueno, por último comentar que de la editorial Valhalla Ediciones, ya que los dos somos Valhalla, sí ha salido Aquelarre Omega. También de las que he leído, pues hay otra que resaltaría que es el Aquelarre de Celia, que es una auténtica locura para una persona que le guste el thriller, la ambientación, un personaje, eso sí, carismático. Hablábamos de manías, ¡buah! Celia, que es la protagonista de la Aquelarre de Celia, me pareció uno de los mejores personajes que he tenido el placer de leer en toda mi vida de lectora. De verdad, me parece una locura la novela. Y la verdad es que el final no se queda atrás de la novela, es muy, 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 muy buena. O sea, está a la altura de Aquelarre Omega quizás, pero es que bueno, es una fantasía para que le Qué guste guay. para que le guste todo el ambientillo de brujas, los personajes carismáticos y la lectura satisfactoria. De que era un placer ver un estilo tan pulido, tan, tan trabajado. Qué Pero barbaridad. lo que dice de la Clare Celia es dentro de esta novela, ¿no? O No, es otra novela. es otra, ¿verdad? Sí, es otra novela. Claro, es que lo he entendido así, pero luego he dicho, uy, seguimos hablando de Aquelarre y era novela coral. Tú verás que esto que sigue dentro de la misma historia. No, Sí, sí, dentro de pero no. Valhalla. Sí, sí. ¿Y quién sería la autora? O el autor? Vilniebla y Simaga. Vilniebla y Simaga son los apodos. No recuerdo sus nombres originales porque, bueno, soy muy despistada para los nombres. Si ven este podcast, lo siento, de verdad.
Lo siento, los conocí en persona, de hecho, en el Celsius. Me arrepiento mucho de no acordarme de sus nombres. No, pero eso es totalmente intencionado y es una estrategia de escritora, porque los escritores sabemos que hay que despertar la curiosidad del lector. Entonces, has conseguido algo que no hemos conseguido con el resto, que se vayan a buscarlo ahora a redes sociales. Sí, sí. Entonces, es una buena jugada de marketing intencionada la que has hecho, Clara. Bueno, yo Era espero muy haberles ayudado con mi pequeño fastidio, la verdad. bien. Y eso, para ir, no creo que se alargue mucho, si quieres comentar algunas pinceladas de Celia, ¿no? Que tiene muchas curiosidades, has comentado, ¿no? Algunas cosillas que a lo mejor alguien que nos escuche diga, ah, mira qué curioso. Quiero escribir algo similar o quiero leer eso. Vale, pues yo creo que Celia como protagonista cumple una premisa que a mí me encanta, que es, tiene más defectos que virtudes. Los seres humanos somos así, o sea, tenemos muchísimos defectos y las virtudes que tenemos pueden resaltar. Lo que pasa es que siempre creo que tendemos a fijarnos en lo negativo, creo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que tiene más defectos que virtudes y esos defectos son tan coherentes con ella, que no se notan que están despegados, son tan orgánicos con su forma de ser, que parece que Celia exista y sus virtudes también. O sea, Celia demuestra, por ejemplo, ser muy trabajadora, muy precavida, pero a la vez muy maniática. Son virtudes y defectos que son orgánicos en sí. Claro, sí, y todo esto ayuda a empatizar, porque esos problemillas, esas cosillas también hace, ay, quiero que se solucionen. Y en el momento que ha pensado eso, o hay pobrecilla, en el momento que has despertado eso, ya de repente ha empatizado. O al menos estás en el primer escalón del empatizamiento, que ya está dentro de la escalera de empatizar. Ya, Y no ya va solo muy bien. eso, sí, por supuesto, y no solo eso, sino porque además empatizas con ella porque es una persona normal, pero Mm, con unas manías y unos problemas personales tan heavies que no puedes evitar empatizar. Han encontrado el equilibrio perfecto entre crear un personaje súper realista con un discurso mental, porque vemos, nos metemos en la cabeza de ella y vemos sus pensamientos, su discurso mental. Y es una locura ver cómo piensa ella, porque es como pensamos nosotros, pero de forma carismática. No es aburrida ella, porque es una persona tan real y a la vez tan carismática por su línea de pensamiento, por las expresiones que utiliza, por la creatividad con la que se expresa, porque es una artista ella, ya no diré nada más. Es una locura, es que no entiendo cómo han podido crear algo tan bueno, en el sentido de no, porque no me crea que lo hayan hecho ellos, ni muchísimo menos, es que es casi irreal. claro, Lo sí, bueno. sí. Pues despiertas la curiosidad de querer conocer sobre esta novela. Creo que, vaya, sí me suenan más, fíjate, me suenan más los autores, es decir, me recuerda más lo que has dicho de los autores antes que el título de la novela. Es decir, me quiere recordar más los autores que la novela. Y bueno, entonces creo que sí que se puede, creo que sí son fáciles de encontrar y también es buena señal eso, de que una de las dos cosas me las recuerde. Vale, pues con esto ya concluimos, ¿vale? Ya se va a hacer demasiado extenso el episodio y estoy contento, ha salido bien, ha salido fluido, no ha habido corte. Perfecto, me alegro, me alegro. Sí, y con esto concluimos. Así que nada, muchísimas gracias por el capítulo y nada, nos seguimos viendo. Nada, gracias a ti por invitarme y nada, que hagas muchos episodios más y que esto sea un éxito porque te lo mereces, de verdad. Me ha encantado esta entrevista y he disfrutado mucho respondiendo a las preguntas y charlando sobre literatura contigo. Pues que sepas que en el futuro, si quieres más episodios, yo encantado, de forma sincera. Por supuesto. Y yo encantada de volver aquí. Perfecto, pues nada, nos despedimos y hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.